Bien, reitero el saludo. Eh, para los que no me escucharon, mi nombre es Abdel Polanco, alumno de la serie 300, y hoy les hablaré un poco de la anatomía del pulmón y la pleura. Bien, antes quiero añadir un incentivo, aparte del que está haciendo el comité, que es el de a los mejores puntajes de los test. Voy a regalarles el material que he usado para realizar mis diapositivas y el material que usé para informarme también un poco más de anatomía. Uno de estos libros es uno no muy fácil de conseguir, ya que no hay versiones escritas. Este libro es el Pernkopf de anatomía. La razón por el que es difícil conseguirlo es porque para su ejecución se usaron cuerpos judíos. El autor fue un médico nazi y realizó, en mi opinión, las mejores disecciones con las mejores imágenes y es un punto de referencia para el campo quirúrgico. Sin embargo, no muchos pueden acceder a este atlas de anatomía de Pernkopf ya que no está a la venta por cuestiones éticas, pero en mi opinión es una joya de la medicina que no se debe desperdiciar y que planeo usarlo en mi presentación. Voy a regalar ese libro virtual a los 5 mejores puestos en el pretest y posttest. Aparte de eso, voy a usar también en mis presentaciones una aplicación de anatomía que se llama Complete Anatomy, que se basa en el libro de Grey's Anatomy, eh, el original, por decirlo así, ya que la mayoría de estudiantes usa el Grey para estudiantes, que es bastante limitado, bastante resumido. Y bueno, voy a también, no regalar la página porque está a 150 soles, creo, anualmente, pero voy a enseñarles un método para que puedan obtenerlo gratis, también a los 5 primeros. Y también el grant de anatomía, que también usé en mis presentaciones, que es el complemento al libro Moore, que es una de mis fuentes bibliográficas también. Bien, esos son los premios. Si quieren alguno de mis materiales, ah, también me lo pueden solicitar, pero solo los ganadores están disponibles esos libros. Bien, empezaré hablando de los pulmones. Antes de yo mencionar todas mis fuentes bibliográficas para, por ejemplo, aquí, mm, no se ve mi cursor, creo. Arturo, ¿ves mi cursor? No, Abdel. Arturo, ¿estás ahí? Bueno, trabajaré a ciegas, creo. O puedo agrandar esto. Mm, Ay, no puedo deslizar. Ya, bueno. No sé usar también esta plataforma, pero bueno. Ya, empezaré hablando de los pulmones. Como les decía, mi bibliografía fue principalmente el Testit, la colaboración que hizo con Latarjet. También usé el Moore. Esta imagen es del Perkoff. Si se dan cuenta, tiene un nivel de detalle increíble. Muchos cirujanos lo usan porque de verdad su nivel de detalle es muy bueno. Bien, y también toqué un poco el Grey, el que les dije, el que no es para estudiantes, sino el grande, el que solo existe en la versión en inglés, un poco. Y ya, estas son mis fuentes bibliográficas. Todo lo que digo
También lo mencionaré de dónde saqué mi información en cada diapositiva, pero eh, para dar un panorama general. Vamos a hablar de los pulmones. Vamos a empezar por su localización. Los pulmones están dentro de las cavidades pulmonares. Nada, le puedo señalar. Bueno, cada vez que desee señalar, creo que voy a salir y está bien. Bueno, los pulmones se encuentran dentro de las cavidades pulmonares, que es este espacio que está separado por el mediastino. El mediastino tiene su nombre, ya que se encuentra en la línea media. Está conformado por diversos órganos que detallaremos a continuación. Primero vamos a ver los límites del mediastino. Tenemos un mediastino superior y un mediastino inferior, delimitados por esta línea horizontal que va desde el ángulo de Lewis, que es la intersección donde se inserta la segunda costilla, hasta la intersección entre la cuarta y la quinta vértebra torácica. Esta línea imaginaria va a delimitar el mediastino superior y el inferior, que se corresponde con el fin del corazón. Aquí se encuentran los grandes vasos, la aorta, la cava superior y sus bifurcaciones. En el, y en la parte inferior, en el mediastino inferior, vamos a encontrar tres subdivisiones también. El mediastino anterior, que tenemos aquí, el mediastino medio, que es el reposo del corazón, y el mediastino posterior. En el mediastino anterior vamos a encontrar no muchos órganos, pero un punto de fijación para el corazón, por ejemplo, que es el ligamento esternopericárdico. El corazón se fija, aparte del diafragma, por el pericardio, se fija con diversos ligamentos, incluso hay ligamentos cardioesternales, vertebrocardiales, que se fijan aquí. Bueno, no lo tengo ahora. Si hay algún segmento de cardiología, también ahí se tocará, supongo. Y el mediastino posterior, donde vamos a encontrar el esófago, la tráquea, los bronquios y el callado de la aorta, que poco a poco vamos a ir viendo. Em, ¿Sí? ¿Alguna duda? No, ya. Continuamos entonces. En el mediastino medio se encuentra el corazón. Por acá van a pasar los nervios frénicos. Mm, ¿Qué más podríamos acotar aquí? Mm, Creo que eso es todo. Recuerden solo las divisiones de la caja torácica en mediastino superior, inferior, y el inferior a la vez se divide en mediastino anterior, medio y posterior. El mediastino medio es el punto donde está el corazón, apoyado, claro, en el diafragma. El límite inferior es el diafragma. Mencionar que el diafragma está ubicado en el reborde costal, sigue el reborde costal, pasa por debajo del proceso sifoideo, que está aquí, la apófisis sifoide, pasa y se va por todo el reborde costal. Viaja postero inferiormente y llega hasta la doceava torácica, pero también se ancla en en la décima costilla, ya que, bueno, ya lo tocará en sistema óseo, la décima costilla puede estar suelta, puede ser una costilla flotante o también puede estar anclada al reborde costal. Sin embargo, ese diafragma va a viajar por ahí y se va a anclar también en la décima costilla, ya esté como parte del reborde costal o ya sea como costilla flotante. Bien, continuamos. Ah, esta es una imagen
Esta imagen la saqué del Grant, el complemento del Moore, y esta imagen es del Ackland, de Anatomía de Ackland, que es un anatomista que hizo videos, seguramente alguno ya lo vio, que hace videos muy buenos de anatomía. Y bueno, este es un fragmento del video donde señala el mediastino. Y quería resaltarlo porque resalta que significa que es la línea media del mediastino. Tenemos las cavidades pulmonares, que es de donde nos vamos a enfocar. Continuamos. Tenemos las dimensiones, el peso, el color, las características generales del pulmón. Las dimensiones, según Testit, medidas posterior, medidas desde el lado posterior, viendo la cara posterior de los pulmones, la longitud, el largo del pulmón, en un intermedio de un proceso de inspiración o expiración, ya que estas dimensiones pulmonares pueden variar de acuerdo al estado del pulmón. Me voy a referir a lo que dijo Testit, en un estado intermedio. El pulmón mide de 25 centímetros de largo, 16 centímetros de... A ver, un momento, voy a ya, usar mi cursor. Se midió desde el posterior inferior, antero posteriormente, el pulmón. Se midió que tiene una anchura de 16 centímetros. Y transversalmente, el pulmón derecho tiene 10 centímetros. Estas medidas son bastante importantes. Ya les voy a mencionar por qué. El pulmón izquierdo tiene la misma longitud, la anchura igual, sin embargo, varía un poco en el diámetro transversal. Me refiero a no anteroposteriormente, sino el diámetro transversal. O sea, de derecha a izquierda mide 7 centímetros. En su lado más ancho en la base del pulmón. Y en el lado más ancho en la base del pulmón, su diámetro transversal es de 10 centímetros. Su longitud anteroposterior, que es de acá hacia atrás, por decirlo así, es de 16 centímetros, en su lado más ancho en la base del pulmón. Eh, su peso, el peso de ambos pulmones varía entre 900 gramos a 1300 gramos, pero eso nos da una media de 1100 gramos, que se divide entre el pulmón derecho de 500 gramos y el pulmón izquierdo en 600 gramos. Disculpen, aquí hay un error. Me olvidé de cambiar estas medidas porque le volteamos. El pulmón derecho pesa 600 gramos, el pulmón izquierdo 500 gramos. El pulmón izquierdo es más pequeño, menos pesado. Principalmente por esto, por esta impresión cardíaca que reduce el tamaño pulmonar. El pulmón derecho es un poco más achatado, ya que debajo de él se encuentra el hígado, que obviamente lo aprieta un poco. Por favor, permítanme corregir esto. Creo que sí se puede, sí, felizmente. 600 y 500. Su coloración varía mucho de acuerdo a la etapa de vida en la que se encuentra, pero en el adulto es un blanco gris, como se ve arriba, más o menos así. Este es un cadáver fresco. Bien, vamos a tocar poco a poco una de estas características y vamos a ver las peculiaridades que podemos encontrar acerca del pulmón. Bien, esta relación, bueno, mejor así. Muchos piensan que las personas más altas tienen pulmones más grandes o al tener una caja, tal vez tienen cajas torácicas más grandes o con las personas que tienen mayor peso tienen cajas torácicas más grandes, por ende pulmones más grandes. Pero esto es más bien irónico, ya que mientras más grandes sean las personas,
tienden a disminuir su capacidad torácica, por ende, su tamaño pulmonar. Quiero mencionar y decir que, por ley general, que la capacidad torácica va a determinar el tamaño pulmonar. A mayor capacidad torácica, va a haber pulmones más grandes. Y esto no se va a determinar por la talla ni por el peso. En este caso, tenemos aquí a una modelo junto a su hermana, creo. Vean la diferencia de proporciones que hay. La modelo, mientras más alta es, tiene una proporción de caja torácica menor, a diferencia de su hermana, que las personas más pequeñas tienden a tener cajas torácicas mucho más grandes. Por ejemplo, aquí esta señora o tu casera de salchipapas tiene una caja torácica mucho menos pequeña que lo que tendría una persona alta. Y aquí, por ejemplo, tenemos a Elon Musk con una caja torácica muy amplia. Esto no está determinada por su peso ni por su talla, está determinada por su por una condición propia con la que nace. No es una alteración ni nada de eso. Esto nos va a ser de mucha ayuda. Por ejemplo, eh, siempre en las necropsias se miden los órganos y ya podemos tener una idea. Uy, ¿cómo fue esta opción? Bueno, ya podemos tener una idea de cómo medir los pulmones. No van a medir los pulmones, por ejemplo, al hacer, hacer el certificado médico legal. No van a medirlo delante, sino se mide siempre en la parte posterior, su longitud posterior y en la base del pulmón, ya que generalmente cuando se tiene un cadáver, los pulmones están colapsados y es difícil identificar dónde medir correctamente, así que solo te ubicas bajo los puntos anatómicos en la parte posterior y mides de ahí los órganos. Y, y bueno, y es que estas dimensiones son muy importantes para determinar estados patológicos y muchas otras cosas. Entonces llegamos a la conclusión que la talla no determina el tamaño pulmonar, el peso tampoco lo hace, sino la capacidad torácica es la determinante del tamaño pulmonar. Así que no se sorprendan un día si ven un cadáver de una persona alta y dicen, tiene los pulmones pequeños, tuvo una enfermedad. No, recuerden eso. Ahora, el peso y el volumen pulmonar. Hay tres tipos de respiración o volúmenes que puede contener el pulmón. Tenemos un volumen de reserva inspiratoria, por ejemplo, ay, voy a señalarlo, que puede tener otros nombres también, pero ¿a qué me refiero con esto? Primero vamos a señalar el volumen de aire corriente, que es el que inspiramos y expiramos todo el tiempo, pero cuando hacemos una inspiración forzada, ay, se fue mi rostro, no sé por qué, ay, perdón. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? No, Abdel. Ay, perdón. Recién, recién desde ahora, ¿verdad? O estoy explicando sin pantalla. Sí, recién ahora, Abdel. Ya, bueno, volvemos. Disculpen, por favor. No sé qué pasa. Bueno. Ya, entonces ahora no van a poder verme ni voy a poder verme, pero ya, continúa. Ya, como mencionaba, este es el volumen de reserva inspiratoria. Me refiero al volumen de aire que se hace en una inspiración forzada.
El volumen corriente es el que ya les dije, que se inspira, se expira, pero el volumen de reserva inspiratoria es bajo una inspiración forzada, o sea, cuando inhalamos de más. Aparte de eso, tenemos un volumen de reserva expiratoria, que es cuando inhalamos, exhalamos, pero exhalamos de más, hasta ya sentimos que no tenemos aire. Ese es el volumen de reserva expiratoria. Todo esto, todos esos tres volúmenes representan la capacidad vital, es decir, al máximo que podemos inhalar, que es la punta, y al máximo que podemos exhalar. Sin embargo, nuestros pulmones siempre van a tener un volumen residual de aire atrapado. Junto a ese volumen residual corresponde todo ello a la capacidad pulmonar total. Es toda la capacidad del pulmón. Y el volumen corriente, aproximadamente de una inspiración y expiración normal, es de 500 centímetros cúbicos. Sin embargo, todo esto que ven aquí, el volumen de reserva respiratoria más el volumen residual, corresponde a aproximadamente 3000 centímetros cúbicos. Sumando, cuando inspiramos normalmente, como lo hacemos siempre, tenemos aproximadamente 3500 centímetros cúbicos de volumen de aire en nuestros pulmones. Es decir, aproximadamente 3,5 litros de aire en nuestros pulmones. Y eso es importante también para determinar el peso del pulmón, ya que el aire también cuenta con peso. Pero en los neonatos hay aquí un método importante también en medicina legal, que es el método de Plouquet. Imaginemos que encuentran un bebé muerto en un baño y se busca determinar si aquello fue tal vez un aborto o si acaso el bebé nació y posteriormente lo asesinaron. Un dato que tenemos es que los bebés recién abren sus vías respiratorias cuando salen y ven el mundo por primera vez. En ese instante, al nacer, estrenan sus pulmones. ¿Y qué nos dice el método de Plouquet? Que es posible determinar si un bebé falleció antes de nacer o lo hizo después, así poniendo sus pulmones en un envase con agua. Si es que el pulmón se precipita, quiere decir que el bebé murió antes de nacer, es decir, que sus vías no estaban abiertas. Y si el pulmón nada, flota, eh, quiere decir que el bebé murió después de nacer, cuando ya se habían abierto sus vías respiratorias y el pulmón tiene menor densidad gracias al aire. En cambio, tiene mayor densidad antes de nacer porque no hay aire en sus pulmones. Y ese es un método para poder determinar si ese bebé falleció antes o después de nacer. Ahora la coloración del pulmón. Ya tocamos el tamaño, el peso y la coloración del pulmón. Como se mencionó, el pulmón es de un color blanco-gris, pero en hombres mayores de 33 años, según el TESTIT también, se encuentran estos puntos y líneas oscuras que coincide con los lobulillos pulmonares. Y las personas generalmente, incluso algunas bibliografías mencionan que esto que, por ejemplo, el Ackland menciona que esto es consecuencia de la contaminación, del tabaquismo. Sin embargo, en personas mayores de 33 años, según Testit, es muy frecuente, incluso sin hábitos de tabaquismo. ¿Por qué? Porque el carbón suele acumularse con el tiempo, todos están expuestos al carbón, suele acumularse con el tiempo y pasa a las vías linfáticas y también pasa a los ganglios linfáticos que van y están inervando a todo el pulmón. Se alojan ahí y es por eso que en personas mayores a 33 años van a encontrarse ganglios oscuros, vasos linfáticos oscuros y por eso
adquieren este carácter de poligonal, ya que los, aquellos vasos que al subdividirse engloban, siguiendo también a los alvéolos y a los vasos sanguíneos, y engloban a los lobulillos pulmonares, por eso adquieren esta característica negruzca en este sentido poligonal. A todo esto se le llama antracosis. También acá quería mostrarles que se logra visualizar los alvéolos. Es parte del video de Aklan también, pero estos puntos pequeños que ven son los alvéolos. En realidad, yo de niño, por ejemplo, creía que los pulmones eran un espacio hueco, que eran como una bolsa que se inflaba, se desinflaba. Sin embargo, ahora sabiendo un poco más de anatomía, tengo la certeza de que el pulmón es una esponja, pero los huequitos son los alvéolos, que no hay ningún espacio hueco dentro de los pulmones, nada más que es un espacio sumamente bajo en densidad gracias a esos alvéolos. Y aquí se ven todas las paredes del pulmón, son alvéolos, huequitos, 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 es una esponja. Bien, continúo. Ahora vamos a tomar y empezar con la anatomía descriptiva del pulmón. Vamos a ver que tiene tres caras, una cara externa, una cara interna o mediastínica y una cara diafragmática. También tiene bordes, pero veamos qué podemos decir de esto. La cara externa está delimitado por el borde posterior y el borde anterior, que vamos a ver a continuación. Estos son los bordes. Este es el borde anterior del pulmón izquierdo. Este es el borde posterior. El borde posterior es filudo, como le dice Testit. El borde anterior, perdón, este borde anterior es filudo y el borde posterior se inserta en el canal costovertebral, que es el punto de donde se une la vértebra torácica con su respectiva costilla. Forma un canal donde se une este borde posterior, que tiene una característica roma, no es filudo como el borde anterior. Y aquí tenemos una imagen del pulmón izquierdo, del borde anterior. El borde anterior se continúa y forma esta prominencia que vemos aquí, que es la escotadura cardíaca. Esta prominencia, a consecuencia de la presencia del corazón, también se le denomina língula. Esto que vemos aquí es la impresión cardíaca, no confundir con la ah, prominencia cardíaca. Tenemos aquí a la língula. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir acerca de esto? Bien, continuamos. Mm, Ya. Ahora vamos a ver las cisuras que tiene el pulmón. Ambos pulmones tienen cisuras oblicuas, casi semejantes y paralelas, y una cisura transversal o cisura horizontal. Em, pero todas estas cisuras están sujetas a variaciones. Una de ellas, aquí tenemos, por ejemplo, la cisura oblicua. La cisura oblicua se empieza en el borde posterior del pulmón, en el borde posterior inmediato al hilio pulmonar, viaja anteroinferiormente y vuelve a subir superiormente y se vuelve a insertar en el hilio. Este es el hilio pulmonar. No se evidencia bien, pero se inserta aquí. Creo que hay una imagen por aquí. Aquí hay una imagen más detallada. La cisura oblicua nace adyacente al hilio pulmonar, yuxta ilia, viaja
se va hacia arriba y luego viaja anteroinferiormente y luego vuelve a subir posterior superiormente. Sin embargo, hay variaciones anatómicas no patológicas en las que el hilio no empieza, la cisura oblicua no empieza del hilio pulmonar, sino empieza del borde posterior y luego viaja anterior-inferiormente. Y no es la única variación anatómica normal. También puede desaparecer esta cisura horizontal. Es posible que desaparezca. También pueden agregarse cisuras y formar lóbulos accesorios. Sin embargo, algo característico en personas que no tienen la cisura oblicua insertada en el hilio es que tienen un plano de despegamiento. Quiere decir que hay como un tabique que tiene pequeños fragmentos que se están despegando, por decirlo así. Un momento. Ya. Continuamos con las cisuras. No hay nada más que decir de estas cisuras. Ya. Entonces, veamos las estructuras que van a bordear al hilio. En el pulmón de una persona viva no se van a ver impresiones, como acá se demuestra. Creo que más arriba, ya, aquí está. En el, estos pulmones son de la página de Complete Anatomy. Si se ven, si pueden observar aquí, hay como que impresiones de las costillas. Esto no se ve en el cadáver, ya que es, no, esto se ve en el cadáver y no se ve en las personas vivas, ya que las personas vivas tienen el pulmón distendido totalmente y en todo momento, ya que las vías respiratorias no están colapsadas ni interrumpidas. En cambio, en los cadáveres sí se logra ver estas impresiones, pero a objetos de estudio técnicamente no se debería mm, detallar estas impresiones porque muchos libros se enfocan en detallar las impresiones que se generan por la aorta, por el esófago. Sin embargo, en el vivo no se encuentran. Vamos a hacer un repaso con la aplicación de anatomía. Ay, a ver, acerca de los bordes, las cisuras y vamos a ver el pulmón en todas sus dimensiones. Esta es la página de anatomía que les menciono. Bueno, vamos a poner sistema respiratorio y vamos a quitar sus relaciones costales. Bien, el pulmón derecho, como se sabe, tiene dos cisuras, una cisura horizontal y una cisura oblicua. Este es el viaje que ya mencioné, que hace la cisura. Miren cómo se inserta en el hilio pulmonar. La cisura del pulmón izquierdo, de igual manera, es semejante al derecho y forma esta escotadura cardíaca, la língula. Tenemos aquí la cara externa del pulmón que va hacia la región posterior y se detiene en el borde posterior, que es este. Tenemos otra cara que es la mediastínica, que es esta de acá, que está en contacto con el mediastino, y finalmente la cara diafragmática, que está en contacto con el diafragma. Recuerden el borde anterior, filudo, y el borde posterior, romo, que se inserta en el ángulo costovertebral. Bien, continuemos. Ya les hablé acerca de las reducciones de las cisuras normales, que no representan ningún cuadro patológico, las cisuras supernumerarias que generan lóbulos accesorios.
Ahora veamos las impresiones, no impresiones, sino los órganos adyacentes al ilio. Tenemos aquí el pulmón derecho, empecemos con el pulmón derecho. Tenemos un límite posterior del ilio al esófago y a la vena ácigos. Como límite superior tenemos el callado de la ácigos. Como límite anterior tenemos al nervio frénico. Y como límite inferior tenemos a la aurícula derecha, que no se muestra aquí. Esto es en el pulmón derecho. Todo este cuadrado está tapizado, está delimitado por las estructuras ya mencionadas, que en el cadáver forma impresiones, que aquí se ven las impresiones. Bueno, el pulmón izquierdo, por el contrario, tiene como límite posterior a la aorta, como límite superior al callado de la aorta, como límite inferior a la aurícula izquierda y como límite anterior al nervio frénico izquierdo. Todos estos son los límites que son bastante útiles. Supongamos un carcinoma que se genera en la porción anterior del pulmón izquierdo puede aplastar al nervio frénico. Un nervio frénico aplastado va a impedir que el diafragma pueda funcionar. No tiene ese impulso nervioso que genera la contracción del diafragma y eso dificulta la respiración. Digo dificulta porque el diafragma es responsable de la respiración, pero no es el único responsable, ya que incluso los músculos rectos del abdomen participan en la inspiración y en la expiración, los intercostales, incluso los pectorales. Bien, estas son las delimitaciones del ilio pulmonar. Tenemos también aquí al ligamento pulmonar, que tal vez lo vieron en una de las preguntas. El ligamento pulmonar es una extensión de las pleuras. Este es el espacio en el que las pleuras se hacen continuas, ambas pleuras se hacen continuas. En un momento vamos a hablar más de las pleuras, pero quiero darles este adelanto, en el que la pleura visceral se continúa con la pleura parietal. Me refiero a continuar a que la pleura visceral se dobla y se hace pleura parietal y forma este ligamento pulmonar. Así que bien recuerden estas relaciones que tiene el ilio pulmonar, bastante importantes. Ahora hablemos netamente del ilio derecho y del ilio izquierdo. El ilio derecho, vamos a ver que en la región más posterior tenemos al bronquio primario, subsiguiente a él, más anteriormente, está el, el tronco pulmonar, la arteria pulmonar derecha, inferior a este, posterior inferior a este está una de las venas pulmonares, la vena pulmonar ah, antero-inferior, antero-superior, y esta es la vena pulmonar antero-inferior, postero-inferior, perdón. Mientras que en el hilo izquierdo tenemos, en la región más posterior también, al bronquio primario izquierdo, posterior, a la vena pulmonar antero-superior, póstuma a él, y la vena pulmonar postero-inferior, debajo del bronquio. Para recordarlo bien, aquí no se ve tanto, pero aquí sí. Esta es una imagen del muro, esta es del testito. En esta imagen se puede ver cómo el tronco arterial, la arteria, perdón, un momento, ya. El tronco arterial, el que lleva sangre venosa a los pulmones, va a estar solamente, ha subido un poco en el lado izquierdo. En el lado derecho se encuentra posterior al bronquio primario.
En cambio, en el lado izquierdo está superior. Esto nos va a ser útil, por ejemplo, viéndolo en tomografías, la arteria pulmonar. Tenemos arteria pulmonar y venas pulmonares. Bien, antes de esto quiero tocar un poco, aplicarlo a la clínica, viéndolo en una tomografía, simplemente recordando aquello que les dije, de que em, los bronquios primarios se encuentran en la región más posterior. Bajo a él siempre hay una vena pulmonar, frente a él también hay una vena pulmonar. Inmediatamente después de él, o tal vez encima de él, como sucede en el hilo izquierdo, está una de las arterias pulmonares del tronco pulmonar. Veamos esto en una tomografía. ¿Se puede visualizar? Sí, ¿verdad? Me avisan, por favor, si se interrumpe Sí, mi... sí, Edgar, sí se puede visualizar. Ya, ya. Bien, esta es una tomografía sin contraste. Ya. Tenemos aquí el corazón dividido en sus cuatro cámaras. ¿Qué pulmón es este? Es fácil de identificar qué pulmón. Es por la escotadura cardíaca. Este es el pulmón izquierdo y este es el pulmón derecho. Por ende, esto va a ser la aurícula izquierda y esto va a ser la aurícula izquierda. Por el contrario, esto, la aurícula derecha y esta, el ventrículo derecho. A partir de ahí, podemos ver de dónde salen los grandes vasos. Recuerdan que del ventrículo izquierdo sale la aorta y la arteria troncopulmonar sale del derecho. Entonces, veamos cómo surge de aquí la aorta. La aorta va a salir. ¿Ya vieron la aorta? Esta es la aorta. La aorta. ¿Dónde tiene ¿dónde tiene la impresión la aorta? En el pulmón izquierdo, recuerden eso. Y continuamos. Una guía de referencia es la aorta. Aquí, si lo nota, ven como una Y, es el tronco pulmonar que dará origen a las arterias pulmonares y que está debajo del callado. Ya viendo cardio va a entender un poco más de eso. Seguimos a la aorta y aquí vemos el otro segmento de la aorta y aquí vemos su callado. ¿Notan? ¿Lo notan? Es como una dona. Aquí se une. Este es el callado de la aorta. Y aquí está la impresión de la que hablamos, que delimita en la parte posterior al ilio. Y el ilio y la aorta va a bajar y bueno, va a llegar hasta los riñones. Bueno, pero veamos el pulmón desde arriba. Empecemos desde arriba. Vamos a ir bajando poco a poco. Este espacio, esta luz que ven aquí, es la tráquea. Siempre a las personas que les hacen tomografía, les dicen que inspiren y que mantengan la respiración. Vemos aquí la tráquea, el pulmón derecho, que ya dije que es un poco más grande que el izquierdo. ¿Lo notan? Bien. Continuamos bajando y vamos a ver la bifurcación. Un momento, vamos a ponerle un filtro. Ah, un filtro de pulmón. Ya. Por ejemplo, aquí se ven las vías aéreas y las venas y arterias que acompañan. Todos estos puntitos, esos entramados. Vamos a ir bajando poco a poco y vamos a ver cómo se bifurca la tráquea. Recuerden que aquí es la derecha, aquí es la izquierda. Estamos bajando. ¿Lo ven? Aquí tenemos una primera bifurcación, un bronquio primario. El bronquio primario superior del pulmón derecho. Y si seguimos bajando, aquí vemos cómo se bifurca el segundo bronquio.
El pulmón derecho tiene 3 bronquios, ya que hay 3 lóbulos. 3 bronquios secundarios, un bronquio primario, un bronquio primario para el izquierdo. Y vamos a ver cómo el izquierdo también se bifurca. Y recuerdan lo que les hablé del hilio, que inmediatos al, al hilo izquierdo, por encima del hilo izquierdo, por encima del bronquio primario del hilo izquierdo, se encuentra la arteria pulmonar. ¿Y lo notan? Sí, ahora estamos bajando. Ahora vamos a subir. Esto de aquí es el bronquio izquierdo, el bronquio primario izquierdo, y vamos a ver que inmediatamente superior a él está, como lo dice la teoría, una de las ramas del tronco pulmonar, que es esta Y que les dije. Esta Y que ven aquí es el tronco pulmonar. Entonces, si seguimos ese concepto, debajo del bronquio primario izquierdo, hay una de las venas pulmonares, ¿verdad? Claro. Entonces, vamos a ver ahora las venas pulmonares. Un momento. Aquí están, ¿lo notan? Esta es la vena pulmonar, una de las venas pulmonares. Cómo se bifurca, cómo se ramifica. Inmediatamente debajo de uno de los del bronquio primario izquierdo. Y aquí tenemos cómo acompañan los bronquios. Esa es la importancia de conocer estas relaciones que hay aquí. Podemos identificar fácilmente, bueno, ahora lo hice un poco rápido, pero bueno, a los 5 primeros también que ganan pueden reclamar también, puedo pasarles, creo, la tomografía para que puedan practicar identificando estructuras. Porque yo la primera vez que vi una tomografía solo veía el corazón y decía, ¿y estos puntos qué son? ¿Puede ser un cáncer? Me asustaba que fuera un cáncer. Por ejemplo, aquí vemos cómo se inicia el diafragma, el hígado. Bueno, eso ya para otro día, pero es un poco para mencionar y recalcar la importancia de conocer estas relaciones. Sigamos. Ahora hablaremos de la pleura. Y en este capítulo también hablaré un poco de fisiología, porque no, ya posteriormente van a tener un tema exclusivo de fisiología con alguno de mis compañeros que profundizará en lo que yo les hablaré. La pleura. ¿Por qué puse esta imagen de un puño rodeado por un globo? Porque al formarse las yemas pulmonares, cuando llevan embriología o si es que ya lo llevaron, sabrán que al formarse las yemas pulmonares, estas van a meterse dentro de ese saco representado por el globo, que van a ser las futuras pleuras. La pleura no es que exista una pleura parietal y una visceral y que sean separadas. En realidad no, en realidad solo es una evaginación. Esto correspondería al hilio del pulmón y este brazo sería el pedículo del pulmón. Si ven, dentro del puño, adentro, está la pleura visceral y por fuera es la pleura parietal, que al final es solo una capa, solo que se ha metido. Y aquí tenemos donde se continúa la pleura visceral con la pleura parietal. ¿Recuerdan? Donde se formaba el ligamento pulmonar, que era como una especie de moco. Ahí se encuentra la continuación. Bien. ¿Qué podemos decir de las pleuras? La pleura parietal, por ejemplo, es la encargada de producir líquido pleural, que entre estas dos estructuras hay una fina capa de líquido pleural. Digo fina porque en realidad ese espacio es virtual. Se ve claramente que hay mucho espacio porque hay aire. Hay mucho espacio entre la pleura visceral y la parietal. Sin embargo, en el pulmón ese espacio está pegado. Ya pronto les diré por qué. La pleura parietal también es un poco más gruesa que la pleura visceral. Si mal no recuerdo, son 12 micrómetros y la otra 8.
o milímetros, perdón. Bien, ¿qué más? Recalcar que el líquido pleural se renueva cada hora. Esto está encargado por la pleura parietal, que tiene estomas linfáticos, que al fin y al cabo, el líquido pleural es linfa, tiene también proteínas, y al derivar de los vasos linfáticos, obviamente tiene características de la linfa. Bueno, cada persona tiene 25 milímetros por kilogramos de peso del líquido pleural. Ese es un dato importante que tal vez alguna vez podrían preguntarle. Y ya, continuemos. Veamos dónde se ubica la pleura. Tenemos estas imágenes que son del Pancoff y vamos a tener que la pleura se encuentra inmediatamente a la fascia endotorácica. Aquí es la cavidad pulmonar y van a haber diversas capas, de afuera hacia adentro. Pronto, los que ya saben de osteomuscular saben que este músculo es intercostal externo, el interno y el íntimo, pero la pleura no está en contacto con esos músculos, ya que hay un tapiz que cubre a todo el tórax, incluido la parte cervical. Ahora les voy a mostrar una imagen, que es la fascia endotorácica, que es bastante importante, porque la fascia endotorácica puede suturarse, puede cortarse, sin embargo, la pleura no, ya que generaría un neumotórax. Entonces, veamos bien, recalquemos las capas que hay. Por fuera, a los intercostales los cubre la fascia endotorácica, la fascia torácica externa. Luego están el intercostal externo, el interno y el íntimo. Y está aquí la fascia endotorácica o fascia torácica interna, que cubre todo el tórax. Aquí hay una imagen, un plano frontal. Bueno, continuamos. Bueno, aquí se ve mejor la fascia endotorácica. Esta línea punteada corresponde a la fascia endotorácica, que tapiza la pared interna de la cavidad torácica, que está adyacente a los intercostales. Em, por la parte inferior, esta fascia adquiere otro nombre, que es la fascia frénico-pleural, que es una parte de la fascia endotorácica. Pero por el vértice del pulmón, también la fascia endotorácica tiene una evaginación, es la membrana suprapleural, que va a cubrir al pulmón, al vértice del pulmón. Es importante, ya que sin esto, no, esta zona estaría desprotegida, ya que recuerden que este foramen que ven aquí está vacío. Aquí solo están los escalenos, ahí pasan los grandes vasos, pero está vacío. ¿Qué más podemos decir? Bien, la pleura parietal se pega a la fascia endotorácica, pero no se pega a la pleura visceral. La pleura visceral está pegada al pulmón. La pleura visceral incluso se mete en sus incisuras, pero este espacio queda lleno de líquido, cosa que la pleura parietal y la pleura visceral pueden rozarse y pueden normalmente moverse cuando se respira. Bien, ¿qué más puedo decir de esto? La pleura adquiere diferentes nombres en función de la estructura por la que pasa. Tenemos la porción costal de la pleura, la porción mediastínica de la pleura diafragmática y la pleura cervical, que está inmediatamente debajo de la membrana suprapleural. Eh, ya, continuamos. Aquí tenemos una imagen del Parkov.
donde se hace más evidente, más realista la pleura. Aquí, tapizando completamente al pulmón, está la pleura visceral. No se nota, es transparente, pero aquí sí, cuando se repliega y forma la pleura parietal, que es esta, también transparente. No piensen que esta grasa está dentro, entre el pulmón y la pleura parietal, porque ya les dije que únicamente entre este espacio y este, entre la pleura visceral y la pleura parietal, está únicamente el líquido pleural. Y además ni siquiera hay espacio. Les dije que es una cavidad cerrada, un espacio virtual. Eh, lo mismo con el pulmón izquierdo. ¿Qué más podemos decir de esto? Mm, no, nada. Vamos a mencionar también que la pleura va a tener recesos. En un momento les hablo de eso, recesos pleurales. Ahora les hablaré un poco de cómo es que se respira. Puse esta máquina, no sé cómo decirlo, este soplador de chimeneas que consiste en lo abres, entra aire, lo cierras, bota aire. Y así ayuda a, en otros países a encender las chimeneas. Pero esto maneja un mecanismo similar al del pulmón, ya que el pulmón al abrirse absorbe aire y el pulmón al cerrarse bota el aire. ¿Por qué? Porque se genera un espacio con una presión negativa donde el aire fluye y así se puede respirar. Y luego cuando ese espacio pierde esa presión negativa, expulsa el aire. Si recuerdan en su clase de geografía, vamos a relacionarlo un poco con eso porque el aire fluye de zonas de mayor presión a zonas de baja presión. Por eso les mencionaban también que en, son, en zonas donde el aire es cálido, el aire cálido al ser más ligero empieza a subir. En cambio, en zonas donde el aire es frío, el aire es muy denso y empieza a bajar. ¿Y cuál es el origen de los vientos? Que el aire de esas zonas donde hay bastante presión va a las zonas donde hay baja presión. Es la propiedad básica de la materia que busca ocupar todo el lugar que hay en el espacio y no pueden haber esos espacios tan vacíos. Y por eso recuerden bien que el flujo de aire siempre va a darse de zonas de alta presión a zonas de baja presión. Es por eso que también recordarán a los vientos alisios. Los vientos alisios iban de zonas frías hacia la línea ecuatorial porque la línea ecuatorial tiene aire cálido, que es, por decirlo así, burbujas de aire separadas, mientras que el aire de alta presión, que son burbujas muy compactas, viajan para ocupar ese espacio. Y lo mismo va a verse en el pulmón. Aquí tenemos las capas del pulmón, vistas un poco más a detalle. Este es el pulmón, esta es la pleura visceral pegada al pulmón. Este es el espacio virtual donde está el líquido pleural y esta es la pleura parietal. Aquí tenemos a la fascia endotorácica y lo mismo en esta región. Quiero que entiendan un poco de la fisiología de cómo funciona. No sé si ven bien esto. Quiero que se enfoquen en lo que traje, que es una jeringa, pero sin la punta. Vamos a ver cómo actúa el proceso de respirar. Supongamos que este círculo negro es la pleura visceral y al cerrar la boquilla vamos a generar presión negativa, es decir, que vamos a generar vacío que va a querer absorber a esta pleura visceral. Eh, bien, ya lo hice. Esta zona que ven aquí correspondería a la pleura parietal y esta zona correspondería a la pleura visceral. Cuando la caja torácica
Bueno, no me estoy inventando ni nada, pero esto solo se pega. Sí, dime, compañero. ¿Alguien levantó la mano? Y la pleura parietal. Sí, sí. Bueno, de nuevo le voy a mencionar. Esta parte de aquí, que ven acá, esta parte, correspondería a la pleura parietal y esta la visceral. Imaginemos que esta no es la que se extiende, ¿ya? Imaginemos que la que se extiende es esta, ¿ya? Cuando hacemos esto, ¿ven cómo se pega? Ahora les voy a explicar para qué nos sirve eso que se pegue. Esta es la caja torácica, cuando se ensancha, genera este espacio vacío. En otras palabras, como lo dice Guyton, aquí hay una presión negativa y por física, esa pleura va a querer llenar ese espacio negativo. ¿Lo ven? Esta es la pleura visceral y esta es la parietal que se ha ensanchado, digamos. Esta es la que se está estirando, pero digamos que la parietal, esta es la visceral, que la parietal se ha ensanchado. Y esta visceral busca pegarse, busca pegarse. Ese es el origen de la respiración. ¿Por qué? Volvamos a la imagen. Aquí tenemos a la fascia endotorácica, la pleura parietal. Cuando la pleura parietal se expande, jalada por la fascia endotorácica, que a su vez es jalada por los músculos intercostales, por el diafragma, que ensancha la cavidad torácica, genera, como les mencioné en la agujita, un espacio vacío. Genera este vacío de -8 milímetros de mercurio. Y lo que va a hacer la pleura visceral es buscar pegarse a esa parte, que a su vez va a arrastrar el pulmón. O sea, que cuando la caja torácica se expande, va a dejar un espacio, que es el espacio interpleural, lo va a ensanchar, generando una presión negativa en el espacio interpleural, que a su vez va a jalar a la fascia visceral, no, a la pleura visceral, que tiene a su vez pegado el pulmón. Ese es el origen de la respiración. Es un proceso físico, netamente. Pero ¿qué pasa si, digamos, acá hacemos un huequito? Este espacio que está vacío, que está completamente vacío, va a llenarse de aire. ¿Recuerdan que les dije que el aire va de zonas de alta presión a zonas de baja presión? El aire afuera, el aire atmosférico, ¿cómo está? Está a una atmósfera. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Y acá hay -8 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿El aire va a fluir de acá afuera? No, el aire viaja de zonas de alta presión a baja presión. Lo que va a hacer el aire es, va a meterse a esta zona. Y de lo que estaba pegado, va a llenarse de aire. Y esta capa que estaba, que normalmente es así, que está técnicamente pegada, esta pleura visceral que normalmente está pegada a la pleura parietal, se va a despegar porque toda esta cavidad se ha llenado de aire y el pulmón va a colapsar. Es por eso que en todos los cadáveres no vas a encontrar pulmones insuflados. Es porque al hacer la incisión y abrir el tórax, estás haciendo que ese aire de la atmósfera se meta y colapse los pulmones. Quiero mostrarles un video para que entiendan un poco mejor acerca de cómo se produce esto. Un experimento casero que se hace para entender cómo los pulmones se insuflan. Ya. ¿Lo ven? Aquí se está generando una presión negativa al generar este espacio vacío. Se está extendiendo el guante y se está haciendo el mismo proceso que estamos haciendo ahora. El mismo proceso de extender la jeringa y generar vacío, porque aquí no hay aire.
En el espacio interpleural no hay aire. Y lo mismo con esta botella. Esta botella tiene un sorbete hacia afuera que hace que el aire pueda entrar. Lo que está haciendo esa cámara de vacío que se genera cuando se extiende más el guante, o sea, si es que hay partículas de aire, esas partículas se están extendiendo más y están jalando a los globos que representan los pulmones. Y los globos al extenderse, al igual que lo que mencioné aquí arriba, que esta máquina, cuando se extiende, permite que entre el aire. No hay ningún mecanismo, no hay un motor dentro de nosotros que haga que entre el aire, porque yo antes lo creía, antes cuando era niño decía, cuando respiro incluso se ve que hago esfuerzo en las narinas, pero en realidad no, el aire está entrando solo, nadie lo está forzando y está entrando solo porque estoy generando una presión negativa en la cavidad interpleural que está haciendo que se absorba el aire, igual que esta máquina. Pero estas maderas corresponderían a nuestra caja torácica que hace que se expandan los pulmones. Y los pulmones y la pleura visceral y la parietal técnicamente están pegados gracias a esa presión negativa de -8 milímetros de mercurio. Vean ese experimento y analícenlo un poco más. Es importante. Bien, entonces, veamos, por ejemplo, algo que ocurrió hace un año, creo, sobre aquellos millonarios que se metieron a un submarino y que ese submarino implosionó. ¿Qué es implosionar? Que toda la presión del agua, el submarino llegó a una zona donde había tanta presión del agua que terminó aplastándolo, como vemos aquí. Lo terminó colapsando. Es lo mismo con el pulmón. Ahí vamos a entender el término de neumotórax. ¿Qué pasa? Que el pulmón dentro de la caja torácica está normal, está insuflado, ya que la pleura visceral está atrayéndose a la pleura parietal por esa presión negativa que genera el tórax. ¿Ya? Pero esa presión negativa, dije, que es de -8 milímetros de mercurio. Y afuera, la atmósfera, el peso de toda la columna del aire que tiene la atmósfera es de una atmósfera de 760 milímetros de mercurio. Bueno, eso en la costa, en la sierra es un poco menos. Imagínense todo ese peso del aire entrando al pulmón que tiene una presión menor. Va a suceder esto que pasó con ese submarino. El pulmón va a implosionar, el pulmón va a colapsar. Esto se conoce como atelectasia secundaria. La primaria es al nacer, es embrionaria, pero la secundaria se refiere a eso, a cuando el pulmón colapsa, se aplasta sobre sí mismo, gracias a toda esa columna de aire, esa presión que es mucho más que la presión que hay en la cavidad interpleural. Porque dentro de la cavidad interpleural no hay aire, no hay nada, hay vacío, vacío como acá. Y por eso hace que se pegue. Lo mismo sucede ahí, pero cuando entra aire, ya no se puede pegar. Más bien, si entra más aire, se va a distender más y esta pleura visceral va a aplastarse y el pulmón va a aplastarse más. Eso que ven ahí es el neumotórax. Eh, ¿Sí me escucha? Ya, bueno. Eso que ven ahí es el neumotórax y es una consulta frecuente ya que puede generarse por un cuchillazo, eh, por una bala, y por eso dicen también que no es recomendable sacar el cuchillo si te lo meten al pulmón. ¿Por qué? Porque el cuchillo está tapando toda esa columna de aire. Hay sangrado interno tal vez, pero si sacas ese aire, ese cuchillo va a hacer que toda esa columna de aire entre por ese agujero y aplaste tu pulmón, colapse tu pulmón. Y hay varios puntos de debilidad dentro de la caja torácica
donde en operaciones, por error, perforan el espacio interpleural y se genera un colapso pulmonar. Hace un momento les mencioné de que la fascia endotorácica es, eh, es posible cortar. Si digamos un cuchillo entra aquí y perfora la fascia endotorácica, ¿hay colapso pulmonar? No, porque no importa que el aire se meta aquí, aquí no hay presión negativa en esta parte. Donde hay presión negativa es aquí, en esta zona, en este espacio virtual, que es el espacio interpleural entre la visceral y la parietal. Esta es la que absorbe aire. Es como esto, que ni bien lo abro, va a absorber un montón de aire. Es lo mismo. Aquí hay una presión negativa y va a absorber un montón de aire y ya no hay esfuerzo. Lo mismo. Por eso, los cirujanos deben tener mucho cuidado con perforar la pleura parietal y llegar al espacio interpleural. Solo pueden llegar hasta la fascia endotorácica. Tenemos aquí, por ejemplo, parte de la fascia endotorácica en el vértice del pulmón que cubre también y que nos puede ayudar a evitar un neumotórax. Bueno, no sé qué hora es, pero creo que ya debo apurarme un poco. Esto es el pulmón colapsado, ¿lo ven? Este pulmón, así es como se ven en los cadáveres, colapsado. Este es un pulmón que ha sido insuflado. Pero esto fue insuflado ya por una bomba o alguien lo sopló. En el laboratorio de medicina, por ejemplo, tenemos un pulmón colapsadísimo, que está oscuro, oscuro, que ya no se puede ver ni diferenciar algunas estructuras. Pero podrían insuflarlo y yo pienso que sí podría recuperar su capacidad y se podrían estudiar mejor. Este es un pulmón que lo aplastaron, pero dejó una huella. Ya no se recupera. Dije que que el pulmón es una esponja, sí, pero cuando la persona está viva. Y en este caso, ya no se recupera esa huella porque ya no hay presión, ya no hay esa presión, ya no hay esa entrada de aire que haga que se recupere. En una persona normal, sí, digamos, un puñetazo muy fuerte puede doblar tu pulmón hacia adentro, digamos, pero se recupera de inmediato. En cambio, en el cadáver ya no se puede porque ya no hay entrada de aire. Esta es la razón por la que digo que en el pulmón vivo no podemos encontrar impresiones. Esas impresiones del esófago, esas impresiones de la ácidos, de la aorta, esa huella que dejan. En mi examen me acuerdo que me vino incluso. mm, ¿Qué impresiones son estas señales? No se puede encontrar porque el pulmón se regenera de inmediato. Vamos a ver un caso clínico, un poco sacado de la realidad, o no tanto, tal vez. Muchos vieron El Buen Doctor en español, que tiene varias versiones. Bueno, yo vi este capítulo nada más. Yo vi uno que era turco, pero que es lo mismo, que es El Buen Doctor, donde en el capítulo primero se ve cómo un niño es aplastado por un panel de vidrio y ese vidrio le perfora el tórax, le perfora el cuello y Sean Murphy, creo, le salva la vida haciendo este experimento. Entendiendo todo lo que mencionamos atrás, podemos entender cómo es que esto funcionó. Yo al verlo dije, wow, ¿cómo lo hizo? ¿Cuál es el mecanismo por el que funciona esto? Me interesó bastante. Y quiero también mostrarles cómo funciona lo que hizo. Eh, Al niño, una cuchilla de vidrio le entró al pulmón. Esa cuchilla de vidrio perforó su espacio interpleural, pero se quedó ahí. El pulmón no colapsó todavía.
Ese cuchillo se quedó aquí, nadie lo sacó, pero ustedes saben que, pero también perforó el pulmón, perdón, también perforó el pulmón y cuando el niño respiraba, estaba saliendo aire por esta pequeña grieta del pulmón al espacio interpleural. No todo el aire que entra eh, para causar un neumotórax tiene que venir de afuera, también de adentro. Si hay una perforación por cáncer, por ejemplo, un cáncer perfora esto, permite que el aire atmosférico de mucha presión, de 760 milímetros de mercurio, entre acá. Si el aire entra por dentro o por fuera y hace un cuchillazo por fuera, o digamos un cáncer por dentro que come esta parte, puede generarse un colapso pulmonar. Y esto pasó con el niño. El niño tenía todavía la aguja, digo, el vidrio incrustado, pero no había nada, pero no había nadie que lo saque para que entre toda la presión de afuera. Estaba entrando una ligera, muy ligera cantidad de aire por esa perforación de pulmón que tenía. Por aquí, de aquí, como la cuchilla llegó hasta acá, por aquí estaba saliendo. Y lo que hizo Shaun se dio cuenta de eso y, bueno, la versión que vi, le hace respiración boca a boca. Le hace respiración boca a boca y luego escucha su tórax y escucha un ligero ruido de aire. Ah, entonces entendió que estaba saliendo aire de aquí hacia esta cavidad, hasta este espacio interpleural. Y él construyó esta válvula. ¿Y cómo funciona esta válvula? Técnicamente le hizo una toracocentesis. ¿Qué hizo? Ese aire que se estaba acumulando en el espacio interpleural tenía que salir. Poco a poco estaba llegando a través del pulmón, a través de los bronquios. Está llegando ese aire y se está metiendo al espacio interpleural. Lo que hizo Shaun, dijo, tengo que sacar este aire hacia afuera, pero no tengo que hacer que entre. La verdad, yo analizándolo bien, digo, pero hubiese sido mejor una jeringa. Agarras una jeringa, la metes y sacas el aire. Correcto, sí, pero eso tendrías que hacerlo todo el tiempo, porque como les dije, está viniendo aire mientras el niño respira, está viniendo más aire, más aire, más aire. Y lo que hizo él es hacer que el aire salga de aquí, se siga yendo, pero no vuelva. ¿Cómo hizo eso? Con este experimento. El aire, ¿ven esta botella? El aire está saliendo de aquí, porque la presión del aire es como si un globo se desinflara. El aire está saliendo por aquí. El aire entra, pero no puede volver. ¿Por qué? No puede volver porque eso presupondría absorber el líquido. Y el líquido es más difícil de absorber que hacer que el aire salga. O sea, el aire está empujando, pero si empuja no puede volver a absorber, pues. Y está haciendo que salga por este tubito de acá que construyó. No puede haber aquí neumotórax. ¿Por qué? Porque el aire, el tubo, la pipeta termina dentro del agua. Toda la presión atmosférica que está entrando por este tubo se queda aquí. La columna de agua es la única presión que está ejerciéndose dentro de esta pipeta y solo está saliendo aire. Por eso cuando ven este capítulo van a ver que está saliendo burbujas, que está saliendo burbujas, pero la presión atmosférica no funciona aquí. Sí funcionaría si sube un poco esto, sube un poco hasta acá, uy, peor lo mata, por eso es peligroso. Peor lo mataba, porque el aire entra acá, toda la presión atmosférica se va a su pulmón y lo colapsa de inmediato. Este pulmón estaba colapsando despacio porque había un pequeño huequito aquí, pero si fuera grande ya hubiera colapsado. Y así Sean Murphy evitó que se colapse el pulmón de este niño haciendo esta válvula unidireccional, como dijo él. Bueno.
ya casi para terminar, les hablaré de los recesos costales de la pleura. La pleura, los recesos son evaginaciones de la pleura. Cuando la pleura visceral y parietal se juntan, van a filtrarse por esta zona, por determinadas zonas, por la external, por la diafragmática y por la vertebral. Eh, Son extensiones de pleura, pero sin pulmón. Aquí no hay pulmón, como ven, aquí, hasta aquí solo llega el pulmón, hasta aquí solo llega el pulmón. Esta es solo pleura que se ha evaginado. A esto se le llama receso pleural. Aquí tenemos al receso costo-mediastínico, porque se relaciona con las costillas y el mediastino. Receso costo-mediastínico derecho, receso costo-mediastínico izquierdo. Aquí tenemos al receso costo-diafragmático. ¿Por qué? Es una fina capa de pleura que se mete a donde el diafragma no se pega todavía con las costillas, el receso costo-diafragmático. Y tenemos a los recesos costovertebrales, que también les mencioné que el pulmón se metía en el ángulo costoesternal, pero cuando está insuflado hay pleura nada más, pero cuando se infla el pulmón, este espacio ya desaparece. El receso costoesternal derecho se extiende desde la segunda costilla hasta la sexta, hasta el sexto cartílago costal, mientras que el de la izquierda lo hace de la segunda hasta la cuarta y luego viaja oblicuamente y se va a formar el receso costodiafragmático. Esta zona que ven es un espacio libre para hacer pericardiocentesis. ¿Qué pasa si, digamos, quieres hacer drenar ese líquido pericárdico por alguna patología? ¿Puedes hacerlo por alguna otra parte? No se puede. Esta es la única zona, una de las zonas donde se puede realizar esta pericardiocentesis. Por eso es importante. El área desnuda del pericardio, ese es el nombre, ya que este receso va a viajar, se va a doblar y se va a hacer oblicuo. En cambio, se divide a partir de la cuarta, desde el cuarto cartílago costal. En cambio, la otra la haces desde el sexto cartílago costal. Pero esto también nos deja peligros, por decirlo así. A veces, en la inspiración y expiración, al llegar al sexto cartílago costal, esta pleura puede bajar un poco más a esta zona. Y imagínate que quieres hacer un procedimiento quirúrgico donde tienes que meter una aguja aquí. Basta que metas una aguja a esta área de debilidad que se llama el ángulo infraesternal derecho. Basta una aguja, vas a producir un neumotórax, como ya mencioné anteriormente, y tu pulmón va a colapsar. Hay tres áreas de debilidad. Esta área, en la región posterior, tenemos también el ángulo costovertebral inferior, que en el receso costodiafragmático de posterior, esta pleura puede también salirse. ¿Lo ven? Pasa la doceava costilla y una incisión aquí puede generar un neumotórax. Otra área de debilidad, el pulmón sube por encima de la línea clavicular media 2 a 3 centímetros. Es decir, que te hacen una incisión ahí, perforan tu pulmón. Por la espalda también, supongamos que recibes un cuchillazo, pese al peligro, y aparte del peligro de perforar los grandes vasos, también está el peligro de generarte un neumotórax, porque el pulmón sale.
sería un milagro solo perforar la fase endotorácica, pero si perfora la pleura parietal y pasa al espacio interpleural, hay neumotórax necesariamente. Bueno, gracias. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Abdel, por la ponencia. Fue bastante claro y didáctico y con bastantes imágenes, ¿no? Como para poder comprenderlo bien. Si tuvieran alguna pregunta, chicos, pueden hacerla. En lo posible vamos a tratar de resolver sus dudas, ¿no? Recuerden que todos somos estudiantes y todos estamos en proceso de aprendizaje. Los que desean preguntar, por favor, pueden escribir por el chat o levantar su manita, que sería lo mejor para que puedan hacer sus consultas. Sí, chicos, háganlo. Ánimos de conversar también. ¿Alguna duda, chicos? Antes de concluir, creo que van a tener otra ponencia. Preguntan cualquier inquietud, duda acerca del pulmón. Incluso creo que a base de eso se puede explicar por qué existe el hipo, la tos. Bien, al parecer no hay ninguna pregunta. Abdel, nuevamente agradecerte por la ponencia. Bueno, Sinerio tiene una pregunta. Bueno, sí están preguntando. Ok, ok. Ah, buena pregunta. Acabo de leerla, a ver. ¿Cómo se explicarían los desplazamientos de mediastino en caso de traumas? Oh. En trauma torácico, una de las características cuando hay un neumotórax es, por ejemplo, el desplazamiento de la tráquea. Digamos que el pulmón se ha colapsado hacia la izquierda, la tráquea se va a desplazar también hacia ese lado. Y no es solo con la tráquea, también el pericardio. El pericardio, el corazón va a tener también un ligero desplazamiento en caso de un neumotórax. Y Sean Murphy, por ejemplo, en el caso que puse, se dio cuenta que había un neumotórax porque había un menor pulso en su brazo. Ya eso es de genios, puedes hacer una radiografía con tus ojos. Pero en los neumotórax generalmente una persona que tiene un cáncer y que tiene un neumotórax se ha perforado su pulmón por dentro y no sabe qué tiene esa persona, les hacen una radiografía y ahí recién determinan que tiene neumotórax. Pero en estos casos hay desplazamiento de pericardio, hay desplazamiento de la tráquea, de las estructuras adyacentes. Incluso también, si mal no recuerdo, el testit dice del esófago cuando hay un neumotórax o trauma torácico. A ver, la segunda pregunta, a ver. ¿Las cisuras interfieren en la cirugía? Bueno,
dependería del tipo de cirugía, creo yo. No he llevado hasta ahora alguna técnica quirúrgica, pero con tal de no perforar el espacio interpleural, creo que cualquier cirugía es válida, no se genera neumotórax. Dime, Angeli. Hola, buenas tardes. ¿Hay casos en los que no se encontraría el líquido pleural? O sea, enfermedades. Está bien, gracias por tu pregunta. A lo que sepa yo, no. El líquido pleural, tal vez eh, por cuestiones raras, no he escuchado hasta ahora, pero lo que sí hay exceso de líquido pleural, pero no propiamente de líquido. Aparte del neumotórax, hay, por ejemplo, hemotórax. em, también, bueno, el hemotórax se refiere a sangre en la cavidad interpleural y también pueden filtrarse otros líquidos a la cavidad interpleural que yo tengo entendido, pero que se peguen la pleura parietal y será la consecuencia de la ausencia de ese líquido, sería la primera consecuencia. Y no he escuchado hasta ahora de eso, porque la única función de esa película de líquido es evitar que haya roce entre la pleura visceral y parietal, y así se pueda ver un libre desplazamiento al inspirar y expirar. Pero de que haya ausencia de ese líquido, creo que no he escuchado hasta ahora. O en la bibliografía que tengo, no lo he leído. A ver. mm, Otra pregunta. ¿Cómo afectaría el envejecimiento a la función pulmonar? He leído que los bronquios se cierran cada vez más. Los alvéolos, muchos de los alvéolos con el tiempo también incluso suelen pegarse. Es decir, que a medida que las personas envejecen, su capacidad pulmonar se reduce. Por eso, porque hay alvéolos que se han pegado, hay los bronquios menos dilatados. Y sí, el envejecimiento afecta a la función pulmonar. Recuerden que el envejecimiento es una acumulación de daño. Es como comprarte un carro y con el tiempo va a fallar una cosa, va a fallar otra cosa, va a fallar otra cosa, y así hasta que el carro sea inutilizable. Traduciéndolo al ser humano, la muerte. Es lo mismo. Por eso estamos los médicos, para darnos cuenta de esa cosa y reparar esa cosa. Una laptop, se le agota la batería, se le malogra la batería, se reemplaza. Y así puede extenderse la vida. Y lo mismo con el pulmón. Hay varios problemas que se van acumulando y pueden derivar en un problema ya que es la muerte. A ver, otra pregunta. ¿Y qué pasaría con los pulmones frente a una asfixia? Esa es interesante. Por ejemplo, em, ¿alguna vez se han preguntado qué se hace cuando una persona se ahoga? ¿Se le sopla la boca o se le succiona el agua? Como vimos, hay un volumen de aire residual en los pulmones. En realidad, cuando una persona, por ejemplo, se ahoga, lo que se hace es se sopla, no se succiona el agua. El agua ya se expulsa haciendo una maniobra en el tórax, pero ¿se sopla para qué? Porque hay alvéolos, hay una infinidad de vías pulmonares que no están todavía con agua. Y lo que se hace es que esos alvéolos todavía que funcionen, se busca que reciban oxígeno todavía y así se pueda llevar oxígeno al cerebro, porque el cerebro en poco tiempo muere sin oxígeno. Esa es la función de dar respiración boca a boca cuando una persona se ahoga. Así que si alguien ven que se ahoga, no succionen ese agua, más bien soplen y manténganse así hasta que logren expulsar el agua. Porque
El objetivo de eso es a los pocos alvéolos hacerles llegar aire. En caso de otros tipos de asfixia donde hay eh, taponamiento de la tráquea, que es lo que generalmente sucede, si no entra aire, no funciona nada, por decirlo así. Los alvéolos no colapsan, el pulmón no colapsa, no pasa nada de eso, sino ese aire está que entra y sale, entra y sale, entra y sale, hasta que el oxígeno se agota y no se puede, no se puede, no es compatible con la vida. ¿Alguna otra pregunta, curiosidad que tengan? Eh, como les mencioné en mi bibliografía, sí menciona muchas de estas cosas, sobre todo el Moore, que es más clínico. Y es interesante también conocer todo esto. Gracias por tu pregunta, Angeli. Sí, como mencioné, los tumores en el pulmón son capaces de perforar la pleura visceral. Imaginemos que hay diversos tipos de cánceres de pulmón, que sepa células grandes, células pequeñas, de cáncer de pulmón de células pequeñas, pero aquel cáncer de pulmón que da en los alveolos y logra perforar el alveolo, logra perforar la pleura visceral, genera un neumotórax, un colapso pulmonar. Los cánceres de pulmón, mayormente, en lo que sé, he investigado eso también, se alojan en los bronquios. Creo que es el cáncer más maligno de células pequeñas que se aloja en los bronquios y generalmente obstruye las vías respiratorias y no tanto el parénquima pulmonar, pero aquel que interrumpe los alvéolos, digamos una consecuencia de metástasis, hay neumotórax. Y aparte de eso, dificultad respiratoria para aquellos que taponan alguno de los bronquios y si lo taponan totalmente, no se puede respirar simplemente. Bien, al parecer no hay más preguntas. Abdel, te agradecemos muchísimo tu ponencia, sin duda ha sido magistral, nos has hablado hasta de geografía y wow, sin duda ha sido bastante provechosa para todos nosotros, ¿no? Mm, bueno, y sin más que decir, a continuación les voy a pasar el post-test, el cual sí